Muy buenas y bendecidas noches. ¿Cómo están, señores? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad que nos das otra vez de estar en tu presencia. Gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias por tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nueva cuenta, tarde pero sin sueño, otra vez como siempre se me olvidan las cosas, ¿no? En esta ocasión se me olvida conectar todo, pero ya está conectado. Y bueno, sin más, vamos a empezar porque esto de Génesis nos han puesto a leer mucho y pues vamos a empezar con la lectura. En esta ocasión nos tocan 3 capítulos de Génesis, del 9 al 11, pero vamos a empezar con lo que vimos ayer. Ok, en el capítulo 6 de Génesis vemos por ahí algo que inicia con que el Señor pues, estaba enojadito porque, bueno, estaba bien enojado porque dice que los hijos de Dios se habían juntado con las hijas de los hombres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay por ahí muchos comentaristas, hay por ahí muchas personas que les han platicado que los hijos de Dios son los ángeles. Otros comentaristas dicen que los hijos de Dios son los hombres. De hecho, esas son las dos vertientes más aceptadas que hay. Hay otra por ahí que dice que los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos, ¿no? No podría ser, porque si la palabra dice que son ángeles, que son hijos de Dios, entonces no podrían ser los ángeles caídos. Pero bueno, la primera interpretación que dan es que efectivamente eran ángeles, ángeles que se fijaron en que las hijas de los hombres eran muy hermosas y descendieron a la tierra a tener relaciones con ellas, a tener no solo relaciones de matrimonio, de noviazgo, ¿no? Sino también relaciones de sexuales. A eso es lo que dice la palabra. Tan es así que de esa unión nacieron los famosos Nefilim, los gigantes, ¿no? Y la otra versión dice que, bueno, para esta hay ¿cómo decirles? Una negativa acerca de aceptar esta versión porque dicen en palabras de Jesucristo que no podrían haber sido ángeles porque Jesucristo dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Pero si leemos el contexto de las palabras de Jesucristo nos estamos dando cuenta que se refiere en el cielo. Aquí en la tierra sí, pero en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Bueno, la otra corriente dice que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que eran piadosos y que las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín. También la negativa a esto es que no sabemos si todos los hijos de Set fueron efectivamente piadosos o que todas las hijas de los hombres de la descendencia de Caín todas fueran malas, ¿no? No se podría saber con seguridad cuál de las dos. Entonces, hay un comentarista llamado Unger que él dice, y concuerdo con él, y varios comentaristas concuerdan con él, en que efectivamente eran ángeles, ángeles que se unieron a las hijas de los hombres en una unión totalmente anormal, ¿no? Un ángel con una humana. Ajá, que violaron el orden de la creación de Dios y que fue una anormalidad lo que pasó, una escandalosa, ¿cómo les diré? Una escandalosa anormalidad tan fuerte que por eso vino el juicio universal por medio del diluvio. Ajá, bueno, esa es la versión más aceptada en que sí eran ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, o sea, con las descendientes de Adán. Ajá, pero que fue tan aberrante a los ojos de Dios esa unión que prefirió destruir a toda la creación. De hecho, Dios ya estaba bien enojado porque toda la creación estaba llena de pecado. Vemos por ahí que a Noé se le mandó a construir un arca, ¿no? Imagínense ahorita, por ahí una película, es una película cómica, pero algo bueno que podemos sacar de ahí es que es un señor que era reportero y después se hizo como congresista y se le apareció Dios y le ordenó que construyera un arca. Ajá, y todos lo veían como un loco. Eran en tiempos modernos, ¿no? De hecho, imagínense que nosotros de una manera totalmente audible, sin lugar a dudas, que Dios nos ordenara construir un arca, ¿no? Cuando nosotros, hay muchos varones cristianos que vergüenza dan, que no saben ni agarrar un martillo, ¿no? Todos aquellos que estamos acostumbrados a trabajar con las manos, imagínense que viniera el Señor y que me dijeras, Juanito, haz un arca, ¿no? Porque no va a haber otro diluvio por agua, el mismo Señor lo prometió, pero imagínense que les dijera, construyan un arca. ¿Cuántos de nosotros íbamos a creer eso de verdad, no? Y aún así, si obedeciéramos, este,
nos iban a mirar como locos, ¿no? O sea, ay, mira, está construyendo un agua en el centro de la ciudad, ¿no? Eso está medio extraño. Pero Noé no, Noé cuando se le mandó construir el arca, Noé dijo, bueno, pues si es orden del Señor, yo la construyo. ¿Cuánto se tardó en construir el arca? Aproximadamente un siglo, poco más de medio siglo, ¿no? No sabemos exactamente el tiempo, pero sí se tardó bastantito. Bueno, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia que demostró cuando se le mandó a construir el arca. Él se mostró obediente, dijo, "Bueno, pues, tú me mandas a construir un arca, pues yo construyo el arca, ¿no? Esa fue la obediencia, esa fue la fe que tenía Noé en Dios. Aquí no, aquí podemos ver dos cosas, ¿no? Y es que Noé, a Noé se le ordenó que él y todos los animales y sus hijos y las esposas de sus hijos subieran al arca para ser salvados del diluvio que venía. Ajá. Y Noé la construyó. Pero también si ponemos atención en la palabra, nos vamos a dar cuenta que dice que Dios cerró y selló las puertas del arca. Aquí esta es la enseñanza que tenemos que aprender nosotros. Nosotros somos salvados por gracia, por la obediencia que mostramos a la palabra del Señor, a los mandatos del Señor, a la voz de Dios, al hacer su voluntad. Sin embargo, Dios no nos impone ¿cómo les digo? No nos impone su gracia. ¿Por qué? Porque si bien tiene que ver la soberanía de Dios al elegirnos a nosotros para ser salvos, también es responsabilidad nuestra el aceptar esa salvación, porque hay muchos a los que se les ha platicado de la salvación y asimismo en su decisión y en su responsabilidad deciden no aceptarla. Entonces, si bien Dios en su hermosa soberanía nos ofrece la gracia, es responsabilidad de nosotros aceptarla o no aceptarla. Ajá, eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que aprender. Dios ofrece la gracia para todos. De hecho, por ahí, cuando leamos Romanos, vamos a tratar de dar una explicación acerca de lo que es la predestinación, porque hay mucha gente que tiene problemas con la predestinación. Bueno, yo también estoy incluido ahí, ¿no? Pero ellos dicen que es trampa porque Dios ya eligió a quienes se van a salvar y a quienes se van a condenar. Eso no es cierto. Porque la palabra de Dios nunca enseña que ya condenó a los hombres. Al contrario, la palabra de Dios enseña que todos los hombres merecen ser salvos, pero depende de nosotros elegir esa salvación o no. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que vimos en el capítulo 6. ¿Qué vimos en el capítulo 7? Ok, en el capítulo 7 lo que tenemos que aprender es que fue un diluvio universal, no fue un diluvio nada más allá en Europa o en la parte de Israel o nada más en unas partes y aquí en México no pasó nada. No, la palabra de Dios dice que fue un diluvio universal. Ajá, porque en el capítulo 19, perdón, en el versículo 19 del capítulo 7 dice claramente que todos los montes altos de toda la tierra fueron cubiertos. No dice, no, nada más en Israel van a ser cubiertos los montes. No, nada más en parte de Europa y en parte de África van a ser cubiertos. No, no hubiera tenido caso construir un arca de más de casi, de tamaño de casi dos estadios, ¿no? De dos estadios de fútbol. Este, entonces, por ahí hay muchos comentaristas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores que le están enseñando a la gente que no, que nada más fue un diluvio así pequeñito en esa región para que se salvara Noé, animales y familia. Eso realmente da tristeza porque la palabra de Dios dice que todos los montes de toda la tierra. Entonces realmente fue un diluvio universal y por increíble que parezca, la ciencia ha demostrado que sí hubo un diluvio universal, ¿no? Tiene que ver con el concepto de la sisigia. Por ahí búsquenlo en internet para que lo investiguen. Pero sí, la ciencia ha demostrado que sí hubo una inundación a nivel global. Quería platicarles acerca de la epopeya de Gilgamesh, que es de donde dicen que la Biblia copió lo del diluvio universal. Si quieren saber más de eso, por favor manden las preguntas. Aquí está el contacto en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí pueden mandar sus preguntas o al chat o al grupo de Facebook y con todo el gusto del mundo se los respondemos, porque hay muchos señores que con que lean una cosa una sola vez piensan que es verdadero. Ajá, de hecho nosotros por eso estamos leyendo la palabra de Dios para ver que la verdad es Jesucristo y la verdad es la palabra de Dios, porque dicen que la papella de Gilgamesh fue escrita primero, no es cierto, y se ve por los modismos con la cual fue escrita. Pero bueno, eso es cuestión de apologética y con todo el gusto del mundo
Ay, se me cayó el micrófono. Con todo el gusto del mundo, si ustedes quieren tener un poco más de conocimiento para defender su fe, les damos una clase especial acerca de por qué el diluvio es verdadero y por qué la epopeya de Gilgamesh es una copia barata de la Biblia. Pero bueno, este, en el capítulo 8 lo que rescatamos del capítulo 8 son dos cosas muy importantes. ¿Quieren ver cuánto duró el diluvio? ¿Cuál fue la cronología del diluvio? Se las voy a leer muy rápidamente porque no me la aprendí de memoria. Pero aquí la tengo escrita. Se me ocurrió escribirla. A mí se me está cayendo mucho el micrófono, no lo puse bien, perdón. Aquí ya está, ahora sí ya lo puse bien. Cronología del diluvio, miren. Pónganse atentos porque les voy a dar los versículos y el tiempo que duró el diluvio. 7 días 7 días desde que entró Noé en el arca hasta que empezó el diluvio. Capítulo 7, versículo 10. 40 días y 40 noches la duración de la lluvia. Eso lo podemos ver capítulo 7, versículo 12. Este, 40, acuérdense que el número 40 es una señal de prueba. 40 días pasó Jesús en el desierto, 40 días pasó el diluvio, 40 días le dieron a Nínive para que se arrepintiera, pero bueno, el número 40 siempre es un sinónimo de prueba. Ajá. 150 días desde que empezó a llover hasta que las aguas empezaron a disminuir. Capítulo 8, versículo 3. Y reposó el arca sobre el monte Ararat. Capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 4. 224 días desde que empezó el diluvio hasta que reaparecieron las cimas de las montañas. Capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 5. 40 días desde que aparecieron las cimas de las montañas y Noé envió al cuervo. Capítulo 8, versículo 7. 7 días desde que envió el cuervo hasta el primer envío de una paloma. Capítulo 8, versículos 6 al 10. 7 días hasta que envió por segunda vez a la paloma. Capítulo 8, versículo 10. 7 días más en el último envío de la paloma en el capítulo 8, versículo 12. 314 días desde que comenzó el diluvio hasta que Noé quitó la cubierta. Capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículo 13. Un total aproximado, no digo que sea la cifra correcta, pero si hacemos cuentas, un total aproximado de 371 días desde que empezó el diluvio y se le ordenó a Noé salir del arca. Capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículos 14 al 16. Digo, a lo mejor, ¿cómo se llama? No le sirve de mucho, pero no está de más tener estos datos importantes, ¿no? Porque luego andamos oyendo que hay mucha persona ignorante de la palabra de Dios que dice que el diluvio duró 40 días. No, no duró 40 días. Eso es lo que duró la lluvia. El diluvio en total duró aproximadamente 371 días. Poco más de un año estuvo el pobre Noé en el arca. Bueno, y la otra cosa que tenemos que aprender, y esta sí es muy importante porque vemos la manera en que el Señor hace pactos con nosotros, que el Dios Todopoderoso hace pactos con nosotros. Vemos aquí el pacto noético, el pacto con Noé que se empieza a fraguar desde el capítulo 8, versículo 20 y termina ese pacto en el capítulo 9, versículo 17, que hoy lo vamos a leer. A grandes rasgos, o sea, es muy difícil resumir todo lo que conlleva el pacto, cómo se hizo, por qué se hizo, qué finalidad tuvo. Sin embargo, lo que sí podemos rescatar son los puntos principales de ese pacto. En ese pacto, Dios le dice a Noé que no volverá a destruir el mundo con un diluvio. Ajá. El otro punto es que puso el arco iris como señal de garantía de su promesa. Ajá. Pero también dentro de ese pacto estableció el gobierno humano con el poder de la pena capital. Ajá. También garantizó la regularidad de los tiempos y de las estaciones del año, el otoño, el invierno, la primavera y el verano. Ajá. Y luego también mandó al hombre a repoblar el mundo. Y además se le ratificó el dominio sobre toda la creación. Otro de los puntos principales aquí es que empieza el comer carne. Ajá, porque le añade a su dieta carne, le añade a su dieta. Hasta antes de Noé, sí, todos éramos vegetarianos y probablemente lo volvamos a hacer en el cielo, ¿no? De hecho, lo vamos a volver a hacer en el cielo. Pero mientras aquí en el pacto noético, el Señor le permitió alimentarse de la carne. Aquí también le pone la prohibición de comer sangre, lo vamos a ver en el capítulo 9. Ajá.
Anteriormente ya el Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso, había hecho dos pactos. El pacto en el Edén, el pacto edénico, ese lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30, hasta el capítulo 2, versículos 16 y 17. Y luego también hizo el pacto adámico. Realmente se pronuncia correctamente Adam. En el hebreo antiguo era Adam, ¿no? Me quisiera explicarles por qué, pero la que se sabe bien esa historia es mi esposa. Un día la vamos a invitar a que nos platique eso. Pero en ese pacto adámico lo podemos ver en Génesis capítulo 3 de versículos 14 y 19, ¿no? La maldición que trae al mundo la caída del hombre y el plan de redención del Señor que tenía preparado para toda la humanidad. Pero bueno, sin más, eso es lo más importante, como les decía. Si ustedes tienen dudas, si tienen algún comentario, si quieren aprender más sobre las cosas, aquí arriba en la parte superior de la pantalla pueden ver una palabrota que dice contacto y abajo está un correo. Ahí pueden dirigir todas las, la voy a poner otra vez, todas las dudas que tengan, con todo el gusto del mundo se las vamos a ampliar o se las vamos a resolver. Y se vale cualquier pregunta. Obviamente las preguntas ociosas, las preguntas mal dirigidas, pues no se van a contestar, ¿no? Pero con todo el gusto del mundo, para eso el Señor nos puso a que tratemos de resolver sus dudas. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 9 del libro de Génesis y escrito está: Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes se los he dado. Tómenla, vegetarianos, ¿no? Bueno. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, así rapidísimo, porque luego se me olvidan las cosas. El arco iris es una señal de una promesa de Dios. Y hoy hay mucha gente aberrante que la está utilizando para propósitos totalmente aberrantes a los ojos de Dios, ¿no? Es un engaño de Satanás. Por ahí hay un pastor llamado Will Graham que nos está llamando a defender la señal de la promesa de Dios. Ojalá Dios nos permita, si me acuerdo, hacer el comentario el día de mañana. Seguimos con la lectura, versículo 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda la carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito seas, Canaán. Pongan atención en esto porque mañana vamos a hacer el comentario. Y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás de tus hermanos. Dijo más:
Bendito por el Señor mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Capítulo 10 del libro de Génesis escrito está: los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. De estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y a sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misram, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá, y Resén entre Nínive y Calab, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anarmín, a Leabim, a Naptuim, a Patrusim y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra. Pongan atención en esto. Todo esto que le hemos leído: Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotam. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11, libro de Génesis, escrito está: la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno extienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¡Wow! Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estos son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug,
y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí está toda la historia. Ah, perdón que haga esta interrupción. Es que me trajo mi amadita esposa un cafecito. Bien rico y bien caliente. Bueno, continuamos con la lectura. Los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Híjole, aquí hay muchas cosas de las que todavía malinterpretamos, ¿no? Porque decimos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y no es cierto, fue Abraham y su papá y su primo y su hermano y su tío, ¿no? O sea, no nada más fue Abraham, fue toda la familia, aunque ellos se quedaron en Harán y Abraham fue el que le dijo, escúchale de aquí, vais a buscar la tierra prometida, ¿no? Y vemos ahí que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y si Cam fue el que vio la desnudez de su padre, por qué Noé maldijo a su nieto Canaán. Bueno, eso lo vamos, si Dios lo permite, lo estaremos viendo el día de mañana. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, pero ayer leímos ¿cómo se llama? El capítulo 3. ¿Qué vimos en el capítulo 3? Ok, primero que nada, vemos que está la predicación de Juan el Bautista con el bautismo de agua. Este, y en la predicación de Juan el Bautista hay algo que nos llama la atención, que él habla del reino de los cielos, que el reino de los cielos ha llegado. Ok, no podemos hablar del reino de los cielos porque es un tema bastante amplio. No podríamos explicarlo. De hecho, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, si no es que todos, nos dicen que no podemos comprender plenamente el Evangelio de Mateo si no comprendemos a qué se refiere con el reino de los cielos. Ok, el reino de los cielos está dividido en 5 fases. Ajá. Imagínense, nada más oímos que el reino de los cielos y pensamos que es Jesucristo, cuando en realidad el reino de los cielos abarca muchísimo más, ¿no? Son 5 fases del reino de los cielos, pero es demasiado largo. Me voy a aventar una clase en el otro canal acerca del reino de los cielos. ¿A qué se refería Juan con el reino de los cielos? Ajá, eh, bueno, de ahí Juan nos habla que viene uno que los bautizará no en agua, sino en Espíritu Santo y en fuego. ¿A qué se refiere esto? Ok, muchas veces también, cuando no leemos el contexto, cuando no leemos los demás libros de la palabra de Dios, de la Biblia, pensamos que el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego son los mismos. Eso es un gran error. No es cierto. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo, miren, les voy a dar las diferencias y después vamos a decir por qué son diferentes. Aunque de aquí se tendría que sacar. El bautismo del Espíritu Santo es de bendición. Ajá. El bautismo de fuego es de juicio, porque generalmente el fuego siempre se asocia con el juicio. Ajá. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés. El bautismo de fuego es futuro. Ajá. El bautismo del Espíritu Santo solo se le da a los verdaderos creyentes y el bautismo de fuego se les da a los incrédulos. En el bautismo de Juan, en el tiempo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo se le estaba prometiendo a todo el mundo, pero el bautismo de fuego se le estaba prometiendo a los fariseos. El bautismo de fuego es para el que expresa una señal sincera de arrepentimiento. Nos vamos a meter en una bronca, pero tenemos que comprender que el bautismo no nos sirve para ser salvos. El bautismo no es para salvación. Otra doctrina católica tirada a la basura, porque ellos dicen que si un niño recién nacido no se bautiza, no se puede ir al cielo.
cuestión de ignorancia de no leer la palabra de Dios. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. Ajá, de los niños. Entonces es una total aberración lo que les han enseñado acerca de que el bautismo se le tiene que otorgar a los niños. De hecho, el bautismo debe de ser una muestra de que tú has aceptado, una muestra de obediencia que tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador cuando comprendes cabalmente lo que estás haciendo. Y el bautismo de fuego se les prometió a los que jamás se arrepintieron y mucho menos aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, los dos los da el Señor, pero uno es para bendición y el otro es para juicio. Ajá, no puede ser el bautismo de fuego y bautismo de Espíritu Santo son dos cosas totalmente diferentes. El bautismo del Espíritu Santo a todos los creyentes, el bautismo de fuego que es de juicio a los incrédulos, a los que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Les mencionamos que en la palabra de Dios existen 7 bautismos y cuando a veces nada más pensamos que solamente está el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo, hay 7 bautismos en la palabra de Dios. No les estoy diciendo que vayan y se bauticen 7 veces, no, son 7 bautismos diferentes y solamente de esos 7, solamente los 7 los puede cumplir Jesucristo. Ninguno de nosotros podría cumplir con los 7 bautismos que se mencionan en la palabra de Dios. Bueno, otra de las cosas, esto es muy, muy hermoso, esto siempre me gusta mencionarlo cuando doy una sesión, a ver, no está muy caliente, quemo la buchaca. Sí, sí está caliente. Bueno, este, eh, el bautismo de Jesús es algo hermoso, algo maravilloso, algo de mucha enseñanza, algo increíble, y es uno de los que siempre que comparto el Evangelio, siempre que doy alguna sesión, siempre que doy alguna explicación, siempre me gusta hablar de esto. Y otra vez lo vamos a hablar a muy, muy, muy grandes rasgos. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesucristo? Ok, primero Juan le dice, "Ay, viene uno al que no soy ni digno de quitarle, de desabrocharle la correa de los zapatos, y vienes tú, mi Señor, que te bautice cuando yo necesito ser bautizado por ti". ¿Y qué le dice Jesucristo? Obedece, obedece. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra. Esa es la primera enseñanza que tenemos en el bautismo. Otra de las enseñanzas es que para los enemigos de la Trinidad, aquí podemos ver a la Trinidad a todas luces, ni siquiera porque distorsionan la palabra pueden esconderla. Aquí está la aparición de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y está ahí. O sea, ¿cómo pueden hacer para disimular la Trinidad o decir que no existe cuando estamos viendo la aparición de la Trinidad? Estamos viendo que Dios habla desde el cielo, que Dios Jesucristo se está bautizando y que Dios Espíritu Santo se posa sobre Jesucristo en forma de una paloma. De ahí la interpretación de que el Espíritu Santo sea una paloma, pero sabemos que, como su nombre lo dice, es un espíritu. Y además, esta es una de las 3 ocasiones en la palabra de Dios, 3 ocasiones en los evangelios en que Dios habla desde el cielo a Jesucristo nuestro Señor. Solamente 3 ocasiones le habla Dios del cielo a, a Jesucristo, perdón. Solamente 3 ocasiones le habla nuestro Dios Padre Todopoderoso a Jesucristo. ¿Qué le dice nuestro Señor, nuestro Dios? Le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ajá, imagínense nada más cuando el Señor se exprese así de nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No? Lo vamos a oír, lo vamos a ir, no desesperen, al contrario, perseveren en la palabra y se van a dar cuenta cómo lo vamos a oír total, 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 totalmente. Ajá, eso es lo hermoso de la palabra, que lo vamos a oír de las palabras de Dios cuando nos dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero bueno, si quieren ver las otras dos veces que le habla Dios a nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, léanlo en Mateo capítulo 17, versículo 5 y léanlo en Juan capítulo 12, versículo 28. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 del libro del Evangelio de Mateo y escrito está, Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Wow! Bueno, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y al otro lado del Jordán. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy, del capítulo 4, del Evangelio de Mateo, del capítulo 4. Y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos haciendo los comentarios y estaremos continuando la lectura si el Señor así lo permite. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por tu hermosa palabra, por la enseñanza de hoy, Señor, por escuchar tu voz, por aprender de ti cada día. Te amamos, te bendecimos, te alabamos y queremos estar en tu presencia eternamente. Te pedimos que hoy tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, para que podamos discernir lo que tú es tu voluntad y el propósito por el cual fuimos hechos. Te pedimos que hoy vengan más y más cada día a ti, más y más, que no sea uno, Señor, sino que a todos nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, de aceptarte como Señor y Salvador y de estar eternamente a tu lado. Te agradecemos por todas las bendiciones recibidas el día de hoy y todas las que vendrán, y te pedimos que tu protección, tu amor, tu misericordia y tu gracia nunca se separe de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen, hasta mañana.